Te ha pasado, estoy seguro. Un día recuerdas algo con absoluta certeza, pero el mundo te dice que siempre ha sido diferente. Una frase de una película que no es como la recuerdas. Un personaje histórico que de repente tiene otro destino. Un logo que, juras, tenía un detalle que ahora no existe. Bienvenido al fenómeno que desafía la memoria humana y que muchos creen que es la prueba de que nuestra realidad no es lo que creemos. Imagina esto, un recuerdo tan claro como el agua. Estás completamente seguro de haberlo vivido, de haberlo visto con tus propios ojos, pero un día descubres que nunca sucedió, que no hay pruebas, que todos los que recuerdan lo mismo que tú también están equivocados. Eso es el efecto Mandela. Y lo peor de todo es que no es un caso aislado. Millones de personas alrededor del mundo están convencidas de haber visto cosas que nunca existieron. Nombres de marcas que fueron diferentes, líneas de películas que nadie dijo, eventos históricos que no ocurrieron. Es como si la realidad hubiera cambiado sutilmente sin que nos diéramos cuenta. Algunos dicen que es solo una falla en la memoria, otros creen que es la prueba de que vivimos en una simulación. Hay quienes lo relacionan con universos paralelos, con la manipulación de la historia, con experimentos secretos que alteran lo que percibimos como real. Pero antes de llegar a esas teorías, veamos algo más básico. ¿Cómo puede ser que tu memoria te engañe de esta manera? Porque lo hace, todo el tiempo. Y lo más aterrador es que ni siquiera te das cuenta. Piensa en esto. Si no puedes confiar en tu memoria, ¿en qué puedes confiar? Desde que nacemos, confiamos en nuestra memoria para darle sentido al mundo. Recordamos rostros, lugares, momentos clave de nuestra vida. Cada recuerdo nos dice quiénes somos, nos da identidad, nos hace sentir seguros. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que tu memoria no es una grabadora perfecta? Que, en lugar de almacenar fielmente lo que experimentas, en realidad reconstruye, modifica e incluso inventa detalles cada vez que intentas recordar algo. No suena tan grave, ¿verdad? Después de todo, un pequeño error aquí y allá no debería afectar demasiado. Pero ahora imagina esto. ¿Y si no fueras solo tú? ¿Qué pasaría si millones de personas alrededor del mundo compartieran el mismo error, recordando algo que, en teoría, nunca existió? No sería solo una confusión personal, sino algo mucho más grande. Un fenómeno que desafía lo que entendemos sobre la realidad. Esto es lo que hace al efecto Mandela tan inquietante. No estamos hablando de simples lapsus de memoria, sino de recuerdos colectivos que parecen haber surgido de la nada, como si fueran fragmentos de un mundo alternativo que de algún modo se filtraron en el nuestro. Piensa en lo que eso implica. Durante toda tu vida has estado acumulando recuerdos, pero ¿cuántos de ellos son realmente ciertos? ¿Cuántos fueron alterados sin que te dieras cuenta? ¿Cuántos nunca ocurrieron en absoluto? Nos gusta pensar que controlamos nuestra mente, pero este fenómeno sugiere algo muy distinto, que nuestra memoria es maleable, vulnerable y, en última instancia, poco confiable. Pero, antes de adentrarnos en teorías más profundas, déjame mostrarte algunos ejemplos, porque cuando los veas por ti mismo, te garantizo que sentirás un escalofrío recorriéndote la espalda. Vamos a hacer un experimento. Cierra los ojos por un momento e intenta recordar el logo de Kit Kat. ¿Lo tienes en mente? Ahora dime, ¿hay un guión entre Kit y Kat? Si estás convencido de que sí, tengo una sorpresa para ti. Ese guión nunca ha existido, pero no estás solo. Miles de personas aseguran recordar haber visto Kit Kat con un guión en los empaques, en comerciales, en anuncios de televisión. Sin embargo, si buscas imágenes oficiales de la marca, descubrirás que siempre ha sido Kit Kat, sin separación. Ahora intenta recordar a Pikachu. Visualiza su cola. ¿Tiene la punta negra? Es probable que sí, pero eso es un falso recuerdo. Pikachu nunca ha tenido la punta de la cola negra, aunque millones de personas juran haberlo visto así en episodios de Pokémon, en imágenes de internet o incluso en sus propios juguetes. Y no se detiene ahí. El señor Monopoly nunca ha tenido un monóculo. Darth Vader jamás dijo, Luke, yo soy tu padre, sino, no, yo soy tu padre. La marca de chocolates M&M's nunca ha tenido una versión azul en sus empaques clásicos de los 90, aunque mucha gente la recuerda.
Aquí es donde el efecto Mandela se vuelve aterrador. Si una o dos personas recordaran estos detalles erróneamente, podríamos decir que es un simple olvido o una confusión. Pero cuando millones de personas recuerdan lo mismo, con los mismos detalles incorrectos, la pregunta es inevitable. ¿Qué está pasando aquí? La explicación más común es que nuestra memoria no es perfecta, que nuestro cerebro rellena los espacios en blanco con información que parece lógica, aunque no sea real. Pero hay quienes creen que esta no es la respuesta completa, que tal vez estos cambios en la memoria colectiva no son errores, sino señales de algo mucho más grande. ¿Podría ser que estamos recordando fragmentos de otra realidad? ¿Una línea de tiempo diferente? ¿O hay algo o alguien manipulando nuestros recuerdos? Ahora, detente un momento y piensa en lo que esto significa. No estamos hablando de un simple caso de confusión o de un error inocente en la memoria. Hablamos de miles, millones de personas recordando lo mismo de manera errónea. Hablamos de recuerdos que parecen haber sido editados, alterados o incluso reemplazados sin que nadie pueda explicarlo. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más inquietantes. Porque si tu memoria puede fallarte en detalles como el logo de una marca o una frase de una película, ¿qué más podría estar mal? ¿Qué otros recuerdos que consideras inquebrantables podrían ser falsos? Piensa en momentos históricos. Algunos insisten en que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, aunque en nuestra realidad fue presidente de Sudáfrica en los 90 y falleció en 2013. Otros aseguran recordar que la explosión del transbordador Challenger ocurrió en 1984 y no en 1986. Hay quienes dicen que el número de estados en Estados Unidos siempre fue 52, no 50. Y la pregunta que surge es la misma. Si tanta gente recuerda lo mismo de manera equivocada, ¿por qué sucede? La ciencia tiene una respuesta. Nos dice que la memoria humana no es una grabadora perfecta, sino una red de conexiones que se reconstruyen cada vez que recordamos algo. Que los recuerdos pueden modificarse, influenciarse por lo que escuchamos, por lo que vemos en Internet, por lo que otras personas nos dicen. Según esta teoría, el efecto Mandela no es más que un fenómeno psicológico en el que grupos enteros adoptan un mismo error de memoria. Pero esta no es la única teoría. Porque si la memoria fuera tan frágil, si solo fuera un fallo de nuestro cerebro, entonces, ¿por qué estos errores son tan específicos? ¿Por qué tanta gente recuerda exactamente los mismos detalles incorrectos? ¿No sería más lógico que cada persona tuviera errores distintos en lugar de los mismos patrones repetidos a nivel global? Aquí es donde entramos en el terreno de las teorías más inquietantes. Algunas personas creen que el efecto Mandela es una prueba de que la realidad ha sido modificada, que de alguna manera hemos pasado de una línea de tiempo a otra, de un universo a otro, y que estos recuerdos erróneos no son errores en absoluto, sino fragmentos de la realidad anterior que quedaron impresos en nuestras mentes. Y si esto fuera cierto, ¿quién o qué está cambiando la realidad? Aquí es donde entramos en el terreno de lo desconocido. Porque si el efecto Mandela es algo más que simples errores de memoria, si de verdad estamos experimentando cambios en la realidad, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué o quién está detrás de estos cambios? Existen muchas teorías al respecto. Algunas de ellas son inquietantes, otras francamente aterradoras. Una de las más populares es la hipótesis de los universos paralelos. Según esta idea, vivimos en un multiverso, un conjunto infinito de realidades donde existen versiones alternativas de nosotros mismos, de nuestra historia y del mundo que conocemos. En algún punto, por razones desconocidas, nuestra conciencia, o incluso nuestra propia existencia, pudo haber saltado de un universo a otro, y con nosotros trajimos fragmentos de recuerdos de la realidad anterior. Esto explicaría por qué tantas personas recuerdan el mismo detalle erróneo. En su realidad original, sí era cierto, pero ahora estamos en una línea de tiempo diferente, donde esos eventos, marcas o frases fueron siempre distintos. Es como si la historia hubiera sido reescrita sin que nos diéramos cuenta, salvo por esos pequeños recuerdos persistentes que nos dicen que algo no encaja. Pero si esto es cierto, ¿cómo y por qué ocurre? ¿Es un accidente? ¿Algo que sucede de forma natural, como si las líneas de tiempo estuvieran constantemente chocando y fusionándose? ¿O peor aún, alguien o algo está manipulando la realidad intencionalmente?
Aquí es donde las teorías toman un giro aún más oscuro. Hay quienes creen que estos cambios en la memoria colectiva no son accidentes ni fallos, sino el resultado de algún tipo de experimento a gran escala. Algunos apuntan al CERN, el famoso laboratorio europeo, donde científicos realizan experimentos con colisionadores de partículas. Dicen que al jugar con las leyes de la física, podrían haber alterado accidentalmente nuestra realidad, desplazándonos a una versión ligeramente distinta de nuestro mundo. Otros van aún más lejos y sugieren que el efecto Mandela es una prueba de que vivimos en una simulación, que nuestra realidad no es más que un programa informático extremadamente sofisticado y que estos cambios en la memoria colectiva son errores en el sistema, fallas en el código, pequeños bugs que delatan la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Y si esta teoría es cierta, entonces la pregunta más aterradora de todas es: ¿quién está controlando la simulación? Si de verdad vivimos en una simulación, entonces el efecto Mandela podría ser una de las pocas pistas que nos revelan la naturaleza artificial de nuestra realidad. En los videojuegos, por ejemplo, los errores en la programación pueden provocar glitches, objetos que desaparecen, texturas que cambian repentinamente o personajes que repiten acciones de forma extraña. ¿Y si nuestro mundo funciona de la misma manera? ¿Y si estos cambios en la memoria colectiva son fallos en el código, ajustes en la programación que dejan rastros de una versión anterior de la realidad? Piensa en esto. Si alguien estuviera controlando la simulación, ¿por qué haría estos cambios? ¿Es solo un efecto secundario de un sistema que está en constante actualización? ¿O hay un propósito más grande detrás de todo esto? Algunas personas creen que el efecto Mandela es una forma de prueba, un experimento para ver cómo reaccionamos ante pequeñas alteraciones en la realidad. Cambios tan sutiles que la mayoría de las personas nunca los notarían, pero que unos pocos sí. Tal vez quienes lo notamos somos parte de una especie de control de calidad del sistema. Tal vez estamos aquí para detectar los errores y, sin saberlo, estamos cumpliendo con el papel que los programadores o quienes nos controlan nos asignaron. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más inquietante. Si pueden cambiar pequeños detalles de nuestra realidad, ¿qué más podrían estar manipulando sin que nos demos cuenta? Si el nombre de una marca, la línea de una película o el recuerdo de un evento histórico pueden ser diferentes a como los recordamos, ¿qué pasa con la historia más grande? ¿Qué pasa con los acontecimientos políticos, con la ciencia, con la tecnología? ¿Y si las cosas no han sucedido como nos dicen? ¿Y si lo que creemos saber sobre el mundo ha sido alterado, reescrito o editado muchas veces sin que tengamos forma de comprobarlo? Porque al final, todo lo que conocemos, todo lo que creemos cierto, se basa en la memoria y en la información que nos rodea. Si alguien tiene el poder de cambiar la forma en que recordamos la realidad, entonces tiene el poder de controlar nuestra percepción del mundo por completo. Si el efecto Mandela no es solo una ilusión, sino una manipulación deliberada, eso significaría que la realidad misma es maleable, que nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestra propia identidad, podrían ser nada más que un archivo en un sistema que puede ser editado en cualquier momento. Pero, si esto es cierto, ¿quién tiene el control? Si alguien tuviera el poder de modificar la realidad, de alterar recuerdos de manera masiva y hacer que millones de personas recuerden lo mismo de manera errónea, ¿quién podría estar detrás de esto? ¿Y con qué propósito? Aquí es donde entramos en las teorías más inquietantes. Si asumimos que el efecto Mandela no es solo un fallo de la memoria humana, sino el resultado de una manipulación intencional, entonces estamos hablando de una fuerza con la capacidad de controlar la percepción de la humanidad a gran escala. Algunas teorías apuntan a gobiernos y agencias secretas, desde la manipulación de la información en los medios hasta el control de la educación. La historia que conocemos ha sido escrita por aquellos en el poder. Si las élites pueden cambiar la narrativa de los eventos recientes, ¿qué les impediría modificar detalles del pasado para ajustar la realidad a sus intereses? No sería la primera vez que la historia se reescribe para favorecer a quienes tienen el control. Pero otros creen que esto va más allá de la política y el poder terrenal. Hay quienes piensan que el efecto Mandela es una señal de una intervención de una inteligencia superior, seres o entidades que tienen la capacidad de modificar nuestra realidad como si fuera un experimento. Si este mundo es una simulación, entonces estas entidades serían los programadores, los arquitectos del sistema.
y lo que percibimos como errores en la memoria no serían más que ajustes en la programación. Y aquí surge una pregunta aún más escalofriante. ¿Somos parte de un experimento? Si la realidad puede ser modificada sin que nos demos cuenta, ¿podría ser que estemos siendo observados? ¿Que el efecto Mandela sea simplemente una forma de medir cómo reaccionamos cuando se alteran ciertos aspectos de nuestra existencia? Tal vez estos cambios son pruebas, pequeñas ediciones diseñadas para evaluar cómo responde la mente humana ante inconsistencias en la percepción. Pero si esto es así, entonces hay algo aún más perturbador que considerar. ¿Qué pasa si el próximo cambio no es pequeño? Hemos notado diferencias en logotipos, en frases de películas, en detalles históricos. Pero, ¿qué pasaría si un día despertáramos en un mundo donde la historia ha cambiado radicalmente? Donde un evento que nunca ocurrió ahora es recordado como si siempre hubiera sido real. Y si alguien, en algún lugar, tiene la capacidad de cambiar no solo los recuerdos de la gente, sino la realidad misma. Si esto es cierto, si el efecto Mandela es la prueba de que nuestra realidad no es estable, entonces lo que creemos conocer sobre el mundo podría ser solo una versión temporal de los hechos, hasta que alguien decida cambiarlo nuevamente. Si aceptamos que nuestra realidad es maleable, que puede ser editada sin que lo notemos más allá de pequeñas inconsistencias en la memoria colectiva, entonces nos enfrentamos a una verdad aterradora. No tenemos control sobre la naturaleza de nuestra propia existencia. Pero aquí viene la gran pregunta. Si alguien o algo está cambiando nuestra realidad, ¿con qué propósito lo está haciendo? Algunas teorías sugieren que estos cambios son pruebas, ensayos de manipulación a gran escala para medir hasta qué punto se puede modificar la percepción humana sin generar un colapso en la sociedad. Después de todo, hasta ahora, la mayoría de la gente que experimenta el efecto Mandela simplemente lo descarta como una confusión sin mayor importancia. Pero, ¿qué pasaría si un día ocurriera un cambio tan grande que ya no pudiera ser ignorado? Otras hipótesis apuntan a que no estamos ante simples experimentos, sino ante una reestructuración de la historia. Tal vez hay información que debe ser eliminada, ajustada o reemplazada para mantener un control sobre la humanidad. Y si esto es cierto, entonces las pequeñas alteraciones que hemos detectado podrían ser solo un entrenamiento para algo más grande. Un día podría despertarnos y descubrir que un evento histórico crucial que recordamos con total claridad nunca sucedió, o que un personaje influyente de nuestra historia, una figura clave en el desarrollo de la humanidad, jamás existió en esta nueva versión de la realidad. Y si esto ocurre, ¿cómo lo sabríamos? ¿Cómo podríamos comprobarlo si cada rastro de la historia ha sido modificado y todos a nuestro alrededor creen que siempre ha sido así? Aquí es donde el efecto Mandela se vuelve algo más que una simple curiosidad. Se convierte en una advertencia. Si hay quienes tienen el poder de reescribir la historia y manipular nuestra memoria colectiva, entonces significa que la realidad que conocemos es solo una ilusión que puede ser moldeada según sus intereses. Y si no somos capaces de detectar estos cambios más allá de pequeños errores en marcas y frases de películas, entonces, ¿qué otras cosas ya han sido alteradas sin que siquiera lo notemos? Pero hay algo más perturbador que considerar. Si estos cambios están ocurriendo sin nuestro consentimiento, si nuestra memoria puede ser manipulada sin que podamos evitarlo, entonces, ¿qué nos garantiza que lo que recordamos ahora no será diferente en el futuro? Si nuestra memoria es tan frágil y la realidad tan manipulable, ¿qué nos impide despertar mañana en un mundo donde todo ha cambiado sutilmente, pero sin dejar rastro de su versión anterior? ¿Qué pasa si ya ha sucedido antes y simplemente no lo recordamos? Aquí es donde el efecto Mandela deja de ser un simple fenómeno curioso y se convierte en algo mucho más inquietante. Si el pasado puede ser reescrito sin que tengamos forma de comprobarlo, entonces nunca podemos estar seguros de qué es real y qué ha sido alterado. Lo que consideramos verdad podría ser una construcción artificial, una versión de los hechos moldeada por alguien o algo con un propósito que desconocemos. Pero aquí viene lo más aterrador. Si estos cambios son sistemáticos, si ocurren con una precisión quirúrgica para que la mayoría de la gente nunca los cuestione, entonces significa que hay una inteligencia detrás de todo esto. No es simplemente un fallo aleatorio en la memoria humana, sino una acción premeditada. Algunos piensan que podría tratarse de una manipulación tecnológica. Con el avance de la inteligencia artificial, la alteración de registros digitales, la edición de documentos
y la manipulación de imágenes y videos, es cada vez más fácil borrar o modificar la historia sin dejar rastro. En un futuro no tan lejano, la verdad podría ser controlada con un solo clic, y el pasado sería lo que quienes tienen el poder decidan que sea. Pero hay teorías aún más radicales. Hay quienes creen que el efecto Mandela es una prueba de que la realidad está siendo reescrita en tiempo real, que el universo, tal como lo conocemos, está sufriendo alteraciones que afectan nuestra percepción del pasado, pero no de manera uniforme, que algunos de nosotros, por razones desconocidas, somos capaces de recordar fragmentos de la realidad anterior, mientras que el resto del mundo se adapta sin cuestionarlo. Si esto es cierto, significa que no estamos simplemente viviendo en un mundo cambiante, sino en una realidad que se está editando mientras existimos en ella. Pero entonces surge una última pregunta, quizás la más aterradora de todas. ¿Cuál será el próximo cambio que no podremos notar? Si el efecto Mandela es realmente una prueba de que la realidad puede ser alterada, si nuestra memoria está siendo reescrita sin nuestro consentimiento, entonces estamos atrapados en un mundo donde la verdad es un concepto flexible, un mundo en el que nada es fijo, donde el pasado puede ser modificado y el presente ajustado sin que siquiera lo notemos. Pero lo más aterrador no es solo la posibilidad de que esto esté sucediendo. Lo más aterrador es que podría haber sucedido muchas veces antes. Si el pasado puede cambiar, si los recuerdos pueden ser reescritos, ¿cómo podemos confiar en lo que creemos saber? ¿Cómo podemos estar seguros de que la historia que nos enseñaron en los libros es la verdadera historia? Tal vez la humanidad ha pasado por alteraciones mucho más grandes de las que somos conscientes. Tal vez civilizaciones enteras han existido y desaparecido, no por guerras ni desastres naturales, sino porque alguien, en algún lugar, decidió que debían ser borradas de la memoria colectiva. Pero si esto es cierto, entonces hay algo aún más perturbador que considerar. ¿Por qué solo algunas personas recuerdan la realidad anterior? ¿Por qué hay quienes nunca han oído hablar del efecto Mandela y juran que los recuerdos de todos los demás están equivocados? ¿Por qué algunos pueden notar estos cambios, mientras que otros parecen completamente ajenos a ellos? ¿Es simplemente una cuestión de percepción o hay algo más? Aquí entramos en un terreno aún más oscuro. Hay quienes creen que los que experimentan el efecto Mandela son personas que, de alguna manera, no fueron completamente reseteadas en cada cambio, que sus mentes lograron aferrarse a fragmentos de la realidad anterior y recordar lo que ya no debería existir. ¿Pero por qué? Algunas teorías sugieren que ciertas personas tienen una mayor sensibilidad a estos cambios, que su conciencia es capaz de detectar estas alteraciones en la matriz de la realidad. Otros creen que estos individuos, aquellos que notan el efecto Mandela, podrían ser parte de algo más grande. Tal vez son los únicos que pueden ver las grietas en la ilusión, los únicos que pueden darse cuenta de que algo está muy, muy mal. Y si esto es cierto, entonces hay algo más que debemos preguntarnos. Si alguien está alterando la realidad, si alguien está modificando nuestra memoria colectiva, ¿qué intentan ocultar? Si el efecto Mandela es una señal de que la realidad está siendo manipulada, entonces la verdadera pregunta no es solo quién lo está haciendo, sino por qué. ¿Qué propósito hay detrás de estos cambios? ¿Se trata de simples ajustes, de correcciones en nuestra percepción del mundo? ¿O hay algo más grande en juego? Aquí es donde las teorías se vuelven aún más inquietantes. ¿Y si el efecto Mandela no es un error, sino una estrategia? Piénsalo. Si quisieras ocultar la verdad, si quisieras modificar la historia sin que nadie lo notara, ¿cómo lo harías? No puedes cambiarlo todo de golpe, porque la gente se daría cuenta. Pero si lo haces poco a poco, detalle por detalle, pieza por pieza, la mayoría de las personas simplemente se adaptarán sin cuestionarlo. Primero cambias una palabra en una película, luego un logo, luego un evento histórico, y luego algo más importante, algo que altere la manera en la que entendemos el mundo. ¿Podría ser que el efecto Mandela sea solo una fase inicial de algo mucho más grande? Un experimento para medir hasta qué punto la humanidad puede aceptar cambios en su percepción de la realidad sin resistirse. Un ensayo para algo mucho más profundo. Ahora imagina por un momento que lo que sabemos sobre nuestra historia ha sido cambiado más veces de las que podemos contar, que la línea del tiempo en la que vivimos hoy no es la original, sino solo una versión más de muchas otras. ¿Qué se ha perdido en el proceso? ¿Qué conocimiento? ¿Qué eventos?
¿Qué verdades fueron alteradas para mantenernos dentro de una narrativa específica? Si alguien tiene el poder de cambiar el pasado, entonces tiene el poder de definir el futuro. Y si pueden reescribir la historia, pueden reescribirnos a nosotros. Pero entonces surge una última pregunta, una que pocos se atreven a hacer. Si el mundo en el que vivimos ya ha sido editado tantas veces, ¿qué nos garantiza que la próxima gran edición no ocurra mañana? Si la realidad ya ha sido modificada antes, si hemos vivido en versiones alternas de nuestro propio mundo sin darnos cuenta, entonces no podemos ignorar la posibilidad de que nos estén preparando para algo más grande. Piensa en esto. Si pequeñas alteraciones en nombres, logotipos o líneas de películas pueden pasar desapercibidas para la mayoría, ¿qué impediría que manipulen eventos históricos, figuras políticas, descubrimientos científicos, incluso nuestra percepción del tiempo y el espacio? ¿Qué pasa si lo que creemos que es la historia ha sido editado una y otra vez, y el efecto Mandela es solo un residuo, un eco de esos cambios? Aquí es donde surge una teoría aún más aterradora. ¿Y si nuestra propia identidad no es fija? Si la memoria colectiva puede ser alterada, si los hechos históricos pueden ser cambiados sin dejar rastro, entonces, ¿qué nos impide pensar que nuestras propias vidas, nuestros recuerdos individuales, también podrían haber sido editados? Piénsalo. ¿Alguna vez has recordado algo con total seguridad, solo para descubrir que nunca sucedió? ¿Alguna vez has sentido que alguien que conocías muy bien ha cambiado sutilmente, como si fuera una versión ligeramente diferente de la persona que recuerdas? ¿Qué pasaría si el efecto Mandela no solo afectara nuestra percepción del mundo, sino también nuestra propia identidad? Imagina despertar un día y darte cuenta de que un momento clave de tu vida, un encuentro, una conversación, una decisión que definió tu camino, simplemente nunca ocurrió en esta versión de la realidad. Y lo peor de todo, nadie más lo recordaría. Si esto es cierto, si el efecto Mandela es más que un simple fallo de la memoria y en realidad es una prueba de que nuestra existencia está siendo editada, entonces significa que no somos dueños de nuestro propio pasado, que la historia no es solo maleable a nivel global, sino también a nivel personal, que lo que nos define, nuestras experiencias, nuestras relaciones, nuestras decisiones, podrían ser modificadas sin que tengamos forma de resistirnos. Pero si esto está ocurriendo, si algo o alguien está reescribiendo nuestra percepción de la realidad, ¿cuál es el objetivo final? Si nuestra propia identidad es susceptible a cambios sin que podamos notarlo conscientemente, entonces estamos atrapados en un laberinto sin salida. Un lugar donde lo que creemos saber sobre nosotros mismos podría ser una mentira cuidadosamente diseñada. Pero aquí es donde surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué? ¿Por qué alguien querría modificar nuestra memoria colectiva? ¿Por qué borrar, reescribir o ajustar detalles aparentemente insignificantes, como el nombre de una marca o una frase en una película? Y lo más importante, si pueden hacer eso, ¿qué más han cambiado sin que lo sepamos? Algunas teorías sugieren que se trata de un simple mecanismo de control, que si puedes manipular la percepción de la realidad, puedes moldear el comportamiento de la humanidad, que si puedes cambiar el pasado, puedes definir el futuro. Piensa en esto. La historia es lo que nos da identidad. Es lo que nos permite aprender del pasado, tomar decisiones en el presente y proyectarnos hacia el futuro. Pero si el pasado es una construcción que puede ser editada a voluntad, entonces nuestras decisiones nunca han sido realmente nuestras. Siempre han estado influenciadas por una versión específica de la realidad, una que fue diseñada para servir a un propósito que desconocemos. Pero hay una teoría aún más oscura, una que pocos se atreven a considerar. ¿Y si el efecto Mandela no es un simple error, ni una manipulación externa, sino una señal de que algo mucho más grande está ocurriendo? ¿Qué pasa si no es la historia la que está siendo alterada, sino la realidad misma? Imagina que nuestro universo no es estable, que de alguna manera estamos atravesando diferentes versiones de la existencia sin siquiera darnos cuenta, que cada vez que experimentamos un efecto Mandela, en realidad no estamos recordando mal, sino detectando que hemos saltado de una línea temporal a otra. Si esto es cierto, si de alguna manera nuestra conciencia está moviéndose a través de distintas realidades, entonces significa que vivimos en un mundo donde las reglas no son fijas, donde nada es definitivo. Y si hemos cambiado antes, si ya hemos cruzado de una realidad a otra, ¿qué nos garantiza que no volveremos a cambiar?
Si el efecto Mandela no es solo una falla en la memoria, sino una señal de que hemos estado saltando entre diferentes versiones de la realidad, entonces todo lo que creemos conocer podría ser una ilusión. Pero esto nos lleva a una idea aún más perturbadora. Si nos estamos moviendo entre líneas temporales, entonces hay más de una versión de nosotros mismos en distintos puntos del universo. Imagina por un momento que no eres el mismo que ayer, que el tú de esta realidad es una versión ligeramente diferente del tú de hace una semana, un mes o un año. Que tu conciencia ha cambiado de dimensión sin que lo notes, pero con pequeños rastros de lo que alguna vez fue. Esa sensación extraña de recordar algo con claridad, pero descubrir que nunca sucedió. Esa nostalgia por algo que no parece encajar del todo en la historia que te rodea. ¿Y si no son simples errores de la memoria, sino pruebas de que tu mente ha viajado entre distintas versiones del mundo? Pero esto nos lleva a un nuevo misterio. ¿Qué está causando estos saltos? Algunos creen que la humanidad, o al menos ciertas personas dentro de ella, están desarrollando la capacidad de percibir y moverse entre distintas realidades. Que hay algo en la estructura del universo que nos está permitiendo acceder a estas líneas temporales alternas, aunque la mayoría de la gente no sea consciente de ello. Otros piensan que no es algo natural, sino una manipulación deliberada, que alguien o algo está moviendo nuestras conciencias entre diferentes realidades, alterando pequeños detalles para estudiar cómo reaccionamos, para ver hasta qué punto podemos notar los cambios antes de que se vuelva imposible ocultarlos. Y aquí es donde surge una pregunta aún más aterradora. Si estamos saltando entre realidades, ¿qué pasaría si en el siguiente salto terminamos en una versión del mundo que es completamente diferente a la que conocemos? Un lugar donde los eventos históricos han sido alterados de manera irreversible, donde personas que recordamos simplemente nunca existieron, donde nuestra propia identidad ha cambiado sin que tengamos forma de comprobarlo. ¿Seríamos capaces de notarlo? ¿O nos adaptaríamos como siempre lo hemos hecho, sin darnos cuenta de que hemos dejado atrás otra versión de nuestra existencia? Si es así, entonces tal vez el efecto Mandela no es un error, ni un engaño, ni una manipulación. Tal vez es una advertencia. Si el efecto Mandela es una advertencia, entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Tal vez estos cambios en la realidad no sean aleatorios. Tal vez hay un patrón, una intención detrás de cada alteración que percibimos. Algo o alguien quiere que nos demos cuenta. Pero, ¿de qué? Aquí es donde entramos en territorio verdaderamente inquietante. Si hay una inteligencia detrás de estos cambios, ¿por qué haría modificaciones tan sutiles? ¿Por qué no cambiar algo grande y evidente? ¿Algo que la humanidad no pudiera ignorar? A menos que eso ya haya sucedido. ¿Qué pasa si el mundo en el que vivimos hoy no es el mundo original? ¿Y si ya hemos pasado por un cambio tan profundo, tan radical, que simplemente no podemos recordarlo? Tal vez el efecto Mandela no es más que un residuo, un pequeño fallo en un sistema mucho más grande que intenta mantenernos dentro de esta nueva versión de la realidad. Pero entonces surge la pregunta más aterradora de todas. ¿Qué fue lo que nos hicieron olvidar? Piensa en esto. Cada pequeño cambio que detectamos, cada detalle que no encaja, podría ser un fragmento de un rompecabezas mayor. No solo errores en la memoria colectiva, sino huellas de algo que fue modificado a gran escala, un rastro de lo que alguna vez fue, antes de que nos lo arrebataran. Si hay una verdad más grande detrás del efecto Mandela, algo que ha sido deliberadamente borrado de nuestra percepción, entonces significa que hay quienes saben la respuesta, que hay entidades, gobiernos, fuerzas desconocidas que entienden cómo funciona este fenómeno y que están haciendo todo lo posible para que no descubramos la verdad. Pero, ¿y si hay personas que sí han logrado recordar? ¿Qué pasa si algunas mentes son inmunes a estos cambios? ¿Si hay individuos capaces de ver la realidad tal como era antes de que fuera alterada? Si es así, entonces existe una posibilidad aterradora. Esas personas podrían estar desapareciendo. Podrían estar siendo eliminadas de la historia, borradas de la realidad, para que no puedan compartir lo que saben. Y si esto es cierto, si el efecto Mandela es un reflejo de una manipulación mucho más grande de la que imaginamos, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que también olvidemos esto? Si el efecto Mandela es una pista de que nuestra realidad ha sido modificada, entonces la verdadera pregunta no es si está ocurriendo, sino hasta dónde llega la manipulación. ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué nos han hecho olvidar? Porque piensa en esto.
Si los pequeños cambios son lo único que podemos percibir, significa que los grandes han sido eliminados con tanta precisión que no queda ni un rastro en nuestra memoria. Lo que recordamos del pasado podría no ser real. Nuestra historia, nuestra cultura, nuestra identidad, todo podría haber sido alterado. Pero si alguien está controlando la realidad, si hay una inteligencia capaz de modificar la línea del tiempo o nuestra percepción de ella, entonces debemos preguntarnos, ¿qué propósito tiene todo esto? Aquí es donde todo se vuelve aterrador. Y si el objetivo de estos cambios no es solo manipular nuestra memoria, sino desvincularnos de algo esencial. Y si cada modificación nos aleja más de la verdad absoluta, de algo que alguna vez supimos y que era demasiado poderoso para permitírnoslo recordar. Piensa en los grandes misterios de la humanidad. Civilizaciones enteras que desaparecieron sin explicación. Avances tecnológicos que surgieron y se esfumaron como si nunca hubieran existido. ¿Qué pasa si estos eventos no fueron accidentales? ¿Qué pasa si fueron eliminados intencionalmente? ¿Qué pasa si el mundo en el que vivimos hoy es solo una versión censurada de lo que realmente debería ser? Pero aquí está lo más escalofriante. ¿Qué pasaría si en este momento estamos en proceso de otra alteración? Si ya hemos pasado por múltiples cambios de realidad, si ya hemos sido moldeados y ajustados antes, ¿qué nos garantiza que no está ocurriendo ahora mismo? Y si lo está, ¿qué es lo próximo que vamos a olvidar? Si estamos en medio de otra alteración de la realidad, si el proceso ya está en marcha mientras hablamos, entonces cada minuto que pasa podríamos estar perdiendo algo más. Un recuerdo, un evento histórico, una verdad fundamental sobre nuestra existencia, y ni siquiera lo notaríamos. Imagina por un momento que el mundo en el que despiertas mañana no es exactamente el mismo de hoy, que un pequeño detalle ha cambiado, algo en la historia, en la cultura, en tu propia vida, pero no puedes probarlo porque todos los demás creen que siempre ha sido así, porque ellos han sido reescritos junto con la realidad. Tal vez ya ha pasado antes, tal vez los recuerdos de una humanidad más avanzada, de un conocimiento perdido, de un pasado completamente distinto, fueron eliminados una y otra vez hasta que nos conformamos con la versión actual del mundo. Pero entonces surge la pregunta más peligrosa de todas. ¿Quién o qué está detrás de todo esto? Las teorías apuntan a diferentes posibilidades. Algunos creen que es un experimento, que los gobiernos más poderosos del mundo han descubierto cómo alterar la memoria colectiva y están probando los límites de su control. Que cada fallo que detectamos con el efecto Mandela no es más que un desliz en una operación mucho más grande para moldear la percepción de la humanidad. Otros creen que esto va más allá de la tecnología humana, que el mundo en el que vivimos es una simulación y lo que percibimos como errores de memoria en realidad son fallos en el sistema, ajustes en la programación de nuestra realidad que algunas mentes pueden notar. Y luego están aquellos que sugieren algo aún más perturbador, que nuestra realidad no está siendo alterada desde dentro, sino desde fuera, que no somos los creadores de estos cambios, sino las víctimas, que algo, una inteligencia superior, una fuerza desconocida, está modificando el mundo por razones que no podemos comprender. Tal vez están observándonos, ajustándonos poco a poco para prepararnos para algo más grande. Pero si esto es cierto, ¿qué están preparando? ¿Para qué nos están condicionando? Si cada cambio nos desvincula un poco más de nuestra verdadera historia, si cada ajuste nos aleja de lo que realmente éramos, ¿cuál será la versión final de la humanidad cuando terminen con nosotros? Y lo más importante, ¿nos daremos cuenta antes de que sea demasiado tarde? Si realmente nos están preparando para algo, si cada ajuste en nuestra memoria es un paso más hacia una versión editada de la humanidad, entonces no podemos ignorar la posibilidad de que el efecto Mandela sea solo la punta del iceberg. Porque aquí está lo más aterrador. ¿Y si la realidad en la que vivimos ahora es solo una fase de transición? ¿Qué pasaría si la humanidad que conocíamos está siendo lentamente reemplazada, no de manera física, sino a nivel de conciencia? Que nos están reprogramando, poco a poco, para aceptar un nuevo orden de las cosas sin resistencia. Primero, nos hacen olvidar pequeños detalles, un logotipo, una frase, el nombre de un personaje famoso. Prueban qué tanto pueden alterar sin que lo notemos. Después, cambian aspectos más profundos, eventos históricos, sucesos globales, hechos científicos, y apenas unas pocas mentes logran captar los cambios.
Pero si ese es el patrón, si nos están condicionando poco a poco, entonces significa que hay un final del camino. Un punto donde el cambio será tan grande que ya no habrá vuelta atrás. Y aquí viene la pregunta más peligrosa de todas. ¿Y si el último cambio es hacernos olvidar que alguna vez fuimos humanos? Piensa en esto. Si nuestra percepción de la realidad puede ser manipulada, si nuestra identidad puede ser alterada sin que lo notemos, entonces nuestra esencia misma está en riesgo. Podrían convertirnos en algo más sin que lo cuestionemos, sin que sepamos que alguna vez fuimos diferentes. Podríamos ser la última generación que recuerde siquiera que alguna vez hubo un antes. Y si eso sucede, si cruzamos ese umbral sin darnos cuenta, entonces la humanidad como la conocemos dejará de existir. No porque nos extingamos, no porque desaparezcamos físicamente, sino porque nos habrán convertido en algo más sin que podamos resistirnos. Tal vez el efecto Mandela no es solo un fallo en la memoria. Tal vez es el eco de una humanidad que ya ha sido cambiada antes. Un aviso de que nos están transformando de nuevo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda antes de olvidar todo por completo? Si el efecto Mandela es una señal de que nuestra realidad ha sido alterada antes, entonces no hay razón para pensar que el proceso se ha detenido. Podría estar ocurriendo en este mismo instante. Lo más inquietante no es lo que hemos olvidado, sino lo que aún podemos recordar. Los fragmentos sueltos, los detalles que no encajan, las anomalías que algunas mentes logran percibir. Eso significa que todavía hay grietas en la manipulación. Y donde hay grietas, hay posibilidad de ver lo que se esconde detrás. Aquí es donde entramos en terreno peligroso. A lo largo de la historia, ha habido individuos que han desafiado la narrativa oficial. Científicos, investigadores, filósofos, que han señalado inconsistencias en nuestra realidad. Algunos fueron ridiculizados, otros silenciados, pero todos parecían estar acercándose a algo. ¿Qué pasa si el efecto Mandela no es solo una consecuencia de la manipulación de la realidad, sino un reflejo de aquellos que han logrado resistirse? ¿Qué pasa si cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad, la realidad se ajusta para eliminar la evidencia? No es casualidad que los casos más extraños de efecto Mandela estén ligados a eventos históricos, a personajes importantes, a información que podría cambiar la percepción global si se recordara de manera diferente. Pero hay algo que no han podido borrar por completo: la sensación de que algo no encaja. Esa incomodidad que muchos sienten al notar que el mundo ya no se siente exactamente como lo recuerdan. Esa inquietud al darse cuenta de que algo ha cambiado, pero sin poder demostrarlo. No es solo paranoia, no es un simple error de la memoria. Es la señal de que seguimos en movimiento. La única pregunta que queda es si todavía podemos hacer algo al respecto, o si el siguiente cambio será tan grande que nos hará olvidar que alguna vez cuestionamos todo esto. Ya no hay marcha atrás. Hasta ahora, hemos considerado la posibilidad de que el efecto Mandela sea una anomalía, un fallo en nuestra memoria, una manipulación externa. Pero hay algo que no hemos abordado directamente. ¿Y si nosotros somos la anomalía? ¿Y si el problema no está en la realidad, sino en nuestra propia percepción? ¿Qué pasaría si algunas personas son capaces de recordar estos cambios porque sus mentes no están completamente sincronizadas con esta versión del mundo? Existen teorías que sugieren que la conciencia humana no es estática, que no estamos fijos en una única línea temporal, sino que nuestra mente tiene la capacidad de moverse entre diferentes realidades. Si esto es cierto, entonces aquellos que perciben el efecto Mandela no están equivocados. Son viajeros entre dimensiones, personas que, sin darse cuenta, han cruzado de una realidad a otra y conservan fragmentos de su vida anterior. Memorias de un mundo que ya no existe, pero que para ellos sigue siendo tan real como el que habitan ahora. Esto explicaría por qué algunos recuerdan detalles que otros no. No es que su memoria esté fallando, sino que su mente proviene de un lugar distinto, de un pasado que fue alterado sin su consentimiento. Pero si hay quienes pueden recordar estos cambios, si hay personas que pueden detectar las diferencias entre una realidad y otra, entonces también debe haber alguien monitoreando esos recuerdos. Porque piensa en esto: si hay un patrón en estos saltos, si hay personas que logran notar lo que cambia, significa que existe una variable en la ecuación que aún no controlan del todo. Tal vez esa variable seamos nosotros. Tal vez aquellos que perciben el efecto Mandela no son los que están confundidos, sino los únicos que aún pueden ver la verdad. Y si eso es cierto,
si aún existe la posibilidad de ver más allá de la ilusión, entonces hay algo que debemos preguntarnos antes de continuar. ¿Hasta cuándo podremos seguir recordando? Si todavía hay quienes pueden recordar, si aún existen mentes capaces de notar las inconsistencias, entonces la batalla aún no está perdida. Pero aquí es donde todo se vuelve más inquietante. ¿Qué pasa con aquellos que no recuerdan? Las personas que viven sus vidas sin cuestionar nada, que aceptan cada cambio sin dudar. Es posible que alguna vez también hayan percibido estas alteraciones, pero que en algún momento simplemente dejaron de hacerlo. Tal vez no somos los primeros en notar estos cambios. Tal vez, antes que nosotros, hubo otros que vieron lo mismo, pero algo los hizo olvidar. ¿Qué fue? ¿Fueron manipulados? ¿Reprogramados? ¿O simplemente alcanzaron un punto donde la realidad dejó de corregirse a su alrededor y sus mentes se alinearon con la nueva versión del mundo? Porque esto significaría algo aterrador, que estamos en una cuenta regresiva, que cada vez que un cambio ocurre y lo detectamos, hay una ventana de tiempo en la que todavía podemos recordarlo. Pero si no hacemos nada, si no nos aferramos a esos recuerdos, eventualmente seremos arrastrados con el resto de la humanidad y perderemos la capacidad de notar la diferencia. Es como un sueño del que despiertas solo para olvidar en cuestión de minutos. Y si eso sucede, si dejamos de recordar, significa que habremos perdido la última oportunidad de resistir. Pero ¿resistir contra qué exactamente? Contra una fuerza que nos empuja a olvidar. Contra un sistema que reescribe nuestra percepción constantemente. Contra algo que, poco a poco, nos está despojando de nuestra verdadera identidad sin que lo notemos. Si hemos llegado hasta aquí, si todavía hay una parte de nosotros que siente que algo no encaja, significa que aún queda esperanza. Pero la pregunta ya no es si el mundo ha cambiado. Es si nosotros seremos los siguientes en olvidar que alguna vez lo notamos. Si la humanidad ha sido moldeada, ajustada, reescrita una y otra vez, entonces, ¿quiénes éramos antes de todo esto? No podemos seguir viendo el efecto Mandela como simples errores de la memoria colectiva. No son errores, son rastros, fragmentos de una historia que se nos escapa entre los dedos, pedazos de una realidad que ha sido alterada con tal precisión que apenas quedan grietas por donde asomarnos. Pero aún hay algo que no nos han quitado. La sensación de que algo no está bien. Esa incomodidad al ver una película y notar que una línea de diálogo ha cambiado. Ese momento en que juramos que un evento sucedió de manera diferente a como lo cuentan los libros. Ese pequeño instante de duda que nos hace preguntar si el mundo en el que vivimos es el mismo en el que crecimos. Esa sensación es la clave, porque si nos queda la capacidad de dudar, significa que todavía hay algo dentro de nosotros que no ha sido completamente reescrito, algo que no pueden borrar del todo. Pero, ¿qué pasa si el siguiente paso es eliminar incluso esa capacidad? ¿Qué pasa si el objetivo final de todo esto no es solo modificar la historia, sino llegar a un punto en el que nadie siquiera considere la posibilidad de que algo ha cambiado? Si eso sucede, si la humanidad pierde por completo la habilidad de cuestionar su propia realidad, entonces la manipulación habrá sido perfecta. No quedará resistencia, no quedará memoria, no quedará nada. Pero aún no estamos ahí. Aún hay quienes recuerdan, aún hay quienes sienten la diferencia. Y si eso es cierto, entonces todavía hay una oportunidad de ver lo que se oculta detrás de este velo de engaño. El problema es que, si nos acercamos demasiado a la verdad, ¿nos permitirán seguir recordando? Si hemos llegado hasta aquí, significa que aún hay una parte de nuestra mente que resiste, una parte que, a pesar de todos los cambios, de todas las modificaciones, se niega a olvidar. Pero esa resistencia tiene un precio, porque si hay un sistema capaz de reescribir la historia, si existe una fuerza que puede alterar la memoria colectiva, entonces también debe existir un mecanismo que detecte a quienes todavía recuerdan. ¿Te has dado cuenta de cómo aquellos que hablan sobre el efecto Mandela son ridiculizados? ¿Cómo cada intento de exponer estas anomalías es desacreditado, tachado de simple confusión o fallos de la memoria? Eso no es casualidad, es una forma de control. Si alguien descubre una verdad demasiado grande, la estrategia más efectiva no es ocultarla, sino hacer que el resto del mundo la vea como una locura. Y aquí está el verdadero peligro. Si el efecto Mandela es una señal de que la realidad ha sido alterada, entonces cada persona que lo nota es un obstáculo para quienes están detrás de estos cambios. Y los obstáculos deben ser eliminados.
No físicamente, no con violencia, sino con olvido. Tal vez esto ya ha pasado antes. Tal vez en el pasado hubo más personas que notaron estos cambios, que intentaron advertirnos, que lucharon por preservar la verdad. Pero si hoy casi nadie recuerda sus advertencias, significa que ellos también fueron alcanzados por el sistema, que sus mentes fueron ajustadas, que su percepción fue alineada con la nueva versión de la realidad, que finalmente olvidaron. Y si eso es cierto, si el destino de todo aquel que se acerca demasiado a la verdad es perderla por completo, entonces hay algo que debemos hacer ahora, antes de que sea demasiado tarde. Asegurarnos de que, pase lo que pase, no olvidemos. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de no olvidar? Si nuestra memoria es moldeable, si nuestra percepción del mundo puede ser alterada sin que lo notemos, ¿qué nos garantiza que ya no hemos olvidado cosas antes? Tal vez hemos despertado muchas veces en una realidad diferente, con una historia reescrita, con un mundo que ha cambiado justo lo suficiente para que no lo notemos. Tal vez esta no es la primera vez que descubrimos el efecto Mandela, sino la única vez que logramos retenerlo el tiempo suficiente para darnos cuenta. Si hay algo o alguien modificando la realidad, significa que aún queda un punto débil en el sistema, la capacidad de recordar. Y es por eso que intentan debilitarla. Nos bombardean con información constante, con distracciones, con entretenimiento vacío. Nos enseñan a confiar ciegamente en lo que se nos dice, a descartar nuestras propias memorias en favor de lo que dicta la versión oficial. Nos entrenan para olvidar. Pero si queremos resistir, si queremos mantener nuestra conexión con la verdad, entonces debemos hacer algo que va en contra de todo lo que nos han impuesto. Registrar, escribir lo que recordamos, hablar sobre lo que hemos notado, compartir nuestras experiencias con otros que sienten la misma duda. Porque si nuestra memoria es la última línea de defensa, entonces debemos protegerla a toda costa. Porque si dejamos que nos hagan olvidar, habremos perdido la batalla para siempre. Si olvidar es la derrota definitiva, entonces recordar es nuestro acto de resistencia. Pero aquí surge un dilema. ¿Cómo luchas contra algo que no puedes ver? No hay un enemigo visible. No hay un ejército al que enfrentar. Solo hay pequeñas inconsistencias, detalles que no encajan, fragmentos de un pasado que poco a poco se va desvaneciendo. Es un enemigo silencioso, uno que no ataca de frente, sino que borra huellas. Y si entendemos esto, entonces entendemos la verdad más inquietante de todas. No podemos detener el proceso, pero podemos aprender a verlo antes de que nos alcance. El primer paso es cuestionarlo todo. Cada recuerdo que parezca fuera de lugar, cada dato que no encaje del todo con lo que nos dicen. No aceptar una única versión de la realidad, sino compararla con lo que sentimos que es cierto. El segundo paso es buscar patrones. Si los cambios son aleatorios, no deberían seguir una estructura. Pero si detectamos que afectan ciertas áreas específicas, historia, cultura, nombres, eventos clave, significa que hay una lógica detrás. Y si hay una lógica, entonces hay una intención. El tercer paso es no hacerlo solos. Si el objetivo es aislarnos, hacernos creer que estamos equivocados, entonces nuestra mayor fortaleza es compartir lo que sabemos. No se trata de imponer una idea, sino de abrir un espacio donde aquellos que sienten lo mismo puedan conectar, donde la duda no sea una debilidad, sino una herramienta para encontrar la verdad. Porque tal vez el efecto Mandela no es solo un error en la memoria colectiva, tal vez es la única prueba que nos queda de que algo ha estado modificando nuestra realidad desde hace mucho tiempo. Y si podemos ver eso, si aún nos queda la capacidad de notar los cambios, significa que todavía no nos han borrado por completo, todavía no nos han ganado. Si todavía estamos aquí, si todavía sentimos que algo no encaja, significa que no nos han borrado del todo. Pero no nos engañemos, esto no se detendrá aquí. La realidad seguirá cambiando. Los recuerdos seguirán siendo ajustados. Lo que hoy nos parece seguro, mañana podría ser diferente. Y cuando eso pase, muchos ni siquiera lo notarán. Pero nosotros sí, porque ahora sabemos que no es solo nuestra memoria la que falla. No es solo nuestra mente la que nos juega trucos. Es algo más grande. Algo que, hasta ahora, ha operado en las sombras, confiando en que nunca lo cuestionaríamos. Pero lo estamos cuestionando. Y eso lo cambia todo. Ahora la pregunta no es si la realidad ha sido alterada, es qué haremos con ese conocimiento. ¿Lo ignoraremos?
dejando que las cosas sigan su curso hasta que ya no podamos notar la diferencia? ¿O tomaremos el control de nuestra percepción, aferrándonos a lo que sabemos, compartiendo nuestras dudas, manteniendo vivo el recuerdo de lo que alguna vez fue? Porque si hay algo que este fenómeno nos ha enseñado, es que la memoria es el último bastión contra la manipulación. Y mientras recordemos, mientras nos aferremos a la verdad, no podrán borrarnos. Si el mundo ha cambiado frente a nuestros ojos y no lo hemos notado, ¿qué más ha sido alterado sin que nos demos cuenta? Quizás hoy crees que tu memoria es la que falla, pero ¿y si dentro de unos años recuerdas este momento de manera diferente? ¿Y si un día buscas este video y descubres que nunca existió? Mantente atento, no dejes de cuestionar, porque si el mundo cambia, lo único que puede salvarte es recordar. Si este video te hizo pensar, comparte tu experiencia en los comentarios, porque mientras más personas recuerden, más difícil será que nos borren.